bien, estamos listos para dar inicio a este segundo bloque y el tema que les vamos a proponer es un tema bastante interesante, un tema que está cobrando vigencia y que tiene que ver con el derecho. Y para esta ocasión hemos invitado a un joven abogado de destacada trayectoria acá en Esmeralda y que va a ilustrarnos de alguna manera cómo se maneja lo que nosotros llamamos derecho consuetudinario. Quiero dar la bienvenida al amigo, al abogado Cristian Prado, para que nos dé un poco de luz respecto a este tema. Buenas noches, Cristian. Bienvenido a este primer encuentro. Buenas noches a toda la crítica esmeraldeña. Patricio, buenas noches. Javier, buenas noches. Primero, pues agradecerles la oportunidad de poder formar parte de esta gran iniciativa e importante, ¿verdad?, acerca del primer encuentro provincial de profesores de ciencias sociales. Obviamente que es algo que va a resonar a nivel provincial, ya que esta iniciativa es positiva porque es la primera vez que se da y se está dando esa relevancia especialmente a las ciencias sociales, al problema social que existe en la actualidad, ¿verdad? Y es fundamental que las personas tengan ese conocimiento y importancia, ¿verdad? Y pues vamos a hablar acerca de algo que normalmente no se tiene muy tomado en cuenta, ¿verdad?, pero es muy fundamental, lo que es el derecho consuetudinario, pero normalmente más se lo conoce como el derecho de uso o de costumbre, ¿verdad? Este derecho ya viene hace miles y miles de años atrás. ¿En qué consiste para que la gente se vaya enganchando? Claro, estamos hablando más o menos, te voy a decir, un concepto o un precepto que tenía, por ejemplo, Ulpiano. Ulpiano en sus tiempos decía que vivir entre sus conceptos, que las personas tenían que vivir honestamente, ¿verdad? O otro concepto que tenía Ulpiano era de que nadie tiene que causar de las costumbres. ¿Por qué? Antes que exista el derecho escrito o positivo, como se lo conoce ahora, el derecho de la costumbre en los tiempos de Roma, y te lo voy a poner en un ejemplo no muy técnico para que pueda ser entendible, es lo que no existía escrito como sanción o pena, se podía realizar y eso era una costumbre. Por ejemplo, o sea, la costumbre valía más que la ley en un momento. No. Porque estaba sobre. De la costumbre sale la ley. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿a qué yo voy? Por ejemplo, no estaba escrito, por ejemplo, el robo o el hurto en los tiempos de Roma o de la Grecia. Ya. ¿Cierto? Entonces, en esos aspectos, las personas comenzaban a tener eso como costumbre, el robo, pero no estaba escrito, no estaba sancionado. Entonces las personas eso o aquello lo tenían ya como costumbre, tratar de hurtar y robar porque no había una sanción o una pena. A medida que esa costumbre ya comenzó a hacerse de mala fe por los robos y los hurtos de las cosas ajenas, entonces ahí ya se vuelve en derecho escrito, ¿verdad? Y ahí ya existe una sanción y una pena por esa mala costumbre. Pero una pregunta, Cristian, para ilustrar un poco más, para ponerlo en blanco y negro, decimos nosotros, para que el amigo televidente que no tiene los alcances académicos que tiene usted lo pueda entender. Entiendo que entonces este derecho consuetudinario o de uso o de costumbre obedece en principio a la costumbre o malos hábitos que tenían algunos ciudadanos para luego ser penalizados. Pero si nos vamos un poco más hacia atrás, ya para el año 9000 a.C., Hammurabi escribe un código, ¿no? Así es. Y no sé si nos podrías hablar un poco de esto o nos vamos directamente entramos al derecho consuetudinario o derecho de uso. Desde ahí nace lo que es la dogmática del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, ahí entre el código Hammurabi me recuerdo muy bien de una frase de Platón que dice que cada quien merece lo que merece o cada quien recibe lo que merece, ¿verdad? Entonces son preceptos y son conceptos que normalmente en ese tiempo la costumbre, tanto sea de buena fe o de mala fe, tenía que llevar un precepto escrito. Entonces desde ahí comenzamos ya a partir lo que es la construcción de un dogma, la construcción de una norma, la construcción del derecho, ¿verdad? Y también trayéndolo un poco más a la actualidad acerca de esto, por ejemplo, lo que es la justicia indígena. ¿Sabemos? Básicamente lo que vamos a hablar hoy día es justicia indígena, o sea, para que los televidentes se den... Lo que pasa es que también teníamos que traer el antecedente. Claro, un antecedente obviamente para que la gente se enganche. También tratar de hablar de la actualidad acerca de lo que es la ley indígena o la justicia indígena, ¿verdad? Recuerden que en el artículo 171 de la Constitución, pues a ellos les dan todas las garantías necesarias siempre y cuando no se salgan ni
o que violen los derechos humanos, los tratados internacionales y que no violen la norma, o sea, la Constitución. Y ellos obviamente tienen ese derecho de la costumbre de poder castigar como decirte, van a castigar ellos a su criterio a personas donde hayan actuado mal. Cuando nos referimos a ellos, ¿a quién nos entablamos? A las comunidades indígenas. Por ejemplo, entonces en este caso particular de Esmeralda, Javier. Ahí tocaríamos hablar de los épera, de los chachi y de los aguá. Exacto. Pero hay una cosa, Cristian, que a mí me llama mucho la atención, es que los chachis, por ejemplo, en el caso que más puntual, que más se ha estudiado además acá en Esmeralda, el caso de los chachis y el caso de la justicia de la sierra, por ejemplo, generalmente en la sierra una persona comete una falta y este es bañado con agua helada y es hortigado, aparte de que va aconsejado, ¿no? Pero en el caso particular de los chachis está el uso del cepo. El cepo tiene una configuración o comprensión desde los albores de la esclavitud, cuando llegan los españoles, y entonces imponen el cepo acá. Pero es un poco diferente, veo yo, porque, por ejemplo, en el caso de los chachis, el gobernador decide cuántos azotes, cuántos latigazos, porque es un látigo con unas puntas y tiene unos amarres al terminar, va a recibir. En cambio, el otro, el indígena de la sierra central, claro, lo toma como una purificación, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poquito más de eso. Claro, mira, en esto de la costumbre acerca de esos tiempos ancestrales, la forma de ver la sanción o del castigo de esa mala costumbre realizada por el comunero o por la persona que vive dentro de la comuna son vistas de diferentes maneras. Tú lo acabas de decir. La forma de sanción aquí es muy diferente a lo de la Sierra Central. En la Sierra Central lo hacen ver, como tú lo acabas de decir hace un momento, es un acto de purificación para que esta persona no vuelva a cometer el mismo error que había hecho. ¿Y cuáles son las acciones más juzgadas en este sentido? El adulterio, el robo, pero yo te voy a decir o te voy a comentar algo que estuve leyendo en estos días. En Bolivia, la justicia indígena es mucho más radical, porque obviamente si una persona dentro de la comunidad asesina o mata a otra, ¿verdad? Eso ya le corresponde sentenciar o de juzgar a la justicia común. O sea, ya la justicia indígena ya no entra, no participa. Son ciertos casos nomás donde ellos pueden realizar el índole que a ellos les corresponde y que la Constitución les permite. ¿Hasta dónde los ampara la Constitución? Por supuesto. Pero en cambio, en Bolivia es más radical. ¿En qué sentido te lo digo? Si uno de la comunidad indígena asesina a otro de la comunidad indígena, tienen ahí ellos un concepto de que sangre es por sangre. Sangre por sangre. O sea, imagínate que esa persona que asesinó también va a ser asesinada de la misma manera. Y hay ciertas partes de la Sudamérica donde el adulterio es emulado como se lo tiene en partes de Marruecos o en parte de esas partes del continente donde es apiedrada. Pero obviamente eso es una construcción muy occidental, ¿no? Una construcción muy occidental. Yo pienso que no. Imagina lo que decía, nos estábamos retomando, me parece que estábamos revisando un poco a lo que se conoce bíblicamente como la ley del talión, ¿no? Así es. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, hay Hammurabi, el código de Hammurabi. Hammurabi luego lo reproduce la Biblia, ¿no? Pero con unas connotaciones un poco diferentes, porque la Biblia dice que si te hieren en el ojo, pues hay que herir en el ojo, pero si el siervo hiere al amo, ahí simplemente le da la libertad. Así es. Pero le da la libertad ya tuerto, manco y todo, pero del Señor no se puede, o sea, no es igual, no es equitativa esa justicia que estaba planteada en el libro de Éxodo, de Génesis y de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Así es. Entonces me parece que es como más, quería retomar un tema que a mí me llama mucho la atención. Quiero poner el ejemplo, es decir, si yo soy indígena y cometo un delito en la ciudad de Esmeralda, ¿quién me tiene que juzgar? Si eres indígena. Yo soy indígena chachi. Y cometes un delito. Y cometo un delito, lo que se conoce acá como un delito. ¿Pero dentro de la comunidad o fuera de la comunidad? En la ciudad de Esmeralda, lejos de mi comunidad chachi, pero yo me amparo bajo el derecho que yo tengo. Lo puedes pedir, dependiendo de la acción o de la falta. Es decir, puede que para mí no haya sido un delito tomar una fruta del patio de la casa de Patricio, pero aquí en la ciudad eso es un delito. Así es. ¿Quién me juzga y de qué manera debo ser juzgado? Bueno, eso también depende de, ¿cómo te diré? Eso depende de la acción o del momento como te encuentras. Porque de la misma manera como puedes ser detenido por el robo de la justicia ordinaria,
Pero tú dentro de la justicia ordinaria, tú puedes pedir que tú quieres ser juzgado por medio de la justicia indígena. Lo puedes hacer, lo puedes pedir. ¿En la ciudad? En la ciudad, claro. En la ciudad. Claro, porque es irrelevante. O sea, yo, independientemente de en qué lugar me encuentre, yo soy... Tengo, tu nacionalidad. Tengo de acuerdo a la Constitución el derecho a autodeterminarme. Así es. En mi autodeterminación dice que yo soy indígena y tengo unas normas especiales de ser juzgado. No puede juzgarme otro. Además, nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito. Tú lo puedes pedir, como obviamente un representante o un viviente dentro de la comunidad indígena. Lo puedes pedir, pero también, como te digo, eso depende bastante de la connotación del delito, porque obviamente no vas a tratar de juzgarte por ya un robo mayor o algo que obviamente va a poder afectar y que no puede ser sancionado por medio de la justicia indígena, sino que tiene que ser sancionado por medio de la justicia ordinaria. ¿Hasta dónde llega la justicia indígena? Claro, mira, yo te digo algo, es un ejemplo muy simpático, te podría decir. Por ejemplo, todos tienen sus normas, ¿cierto? Tanto la justicia indígena como la justicia ordinaria. Pero hay ciertos aspectos de la costumbre que se pasan y no están escritas. Así es. ¿Verdad? Claro. Y te pongo un ejemplo. Una persona que tiene la costumbre de botar una funda de papel todos los días en una esquina. Eso no está normado, no hay ordenanza, no hay nada, ¿verdad? Pero sin embargo, eso es una costumbre. Y ya no se vuelve una costumbre sola, sino que así viene una costumbre de muchas personas de cometer el mismo error. Claro, como el de acá no fue juzgado, yo también tiro. Exactamente, yo también tiro, yo también hago, ¿verdad? Entonces, esas clases de costumbres son las que yo digo evolucionan para que en su momento esas tengan una sanción. Y sería bueno, por ejemplo, en la justicia indígena, normal también esa clase de acciones negativas hacia la sociedad. Y obviamente son cosas que la costumbre realizan para que después eso se vuelva escrito. ¿Sí? Pero no estoy muy seguro. ¿Seguro que no está normado la cuestión de la basura aquí en la ciudad? No, pues eso es un ejemplo. Es un ejemplo muy doméstico porque me parece que sí. Bueno, eso le tocaría a los concejales y ver si está normado o no. Yo ponía este ejemplo muy simpático, el ejemplo del patio. Obviamente va a haber prejuicios mayores, ¿no es cierto? Obviamente yo no voy a llegar a matar a otro espacio porque ahí ya no va a ser la justicia indígena porque la muerte dentro del caso puntual de los chachis no está reglamentada, ¿no? Ellos tienen una manera particular de juzgar el adulterio. No se mata a la persona, no se la lapida, pero sin embargo es expulsada de la comunidad luego de soportar 100 azotes, de ser exhibida desnuda en el público y de ser expulsada, ya te digo, de la comunidad sin derecho a llamarse otra vez chachi. Es una cosa... Sin derecho, dice, pierde su nacionalidad. Pierde su nacionalidad. Pierde sus derechos. ¿Pasa lo mismo con otras nacionalidades en Esmeraldas? ¿Otras cosas? No, entiendo yo que el caso más fuerte ya de estudiados de la antropología es el de los chachis. ¿Ya? Son los que tienen más normado, porque el caso del chachi, por ejemplo, no sé, para no salirnos mucho, es de que si un hombre chachi se va con una mujer negra, mestiza o de otro grupo étnico, este hombre ya no tiene heredad. Porque tienen tierras comunitarias, pero la heredan comunitariamente también. Pero este hombre ya no tiene derecho a reclamar heredad territorial y él y su mujer pueden estar viviendo en la comunidad, pero él ya no va a heredar. Y si es una mujer, la mujer sí es expulsada de la comunidad. Sí, sabes que yo tengo una curiosidad y yo aprovecho, ahora yo voy a preguntar. Gracias. Este es un conversatorio. A estos dos exponentes de la historia y de los conocedores acerca de esto. Mira, a mí cuando construyeron la nueva Constitución del 2008 por acá, había el artículo de la Constitución que en este momento se me va, donde había un sinnúmero de normativas, condiciones positivas que iban dirigidas hacia las comunidades indígenas, ¿verdad? Y las cosas positivas dentro de la normativa para las nacionalidades afro, si se le puede llamar así, eran prácticamente irrelevantes acerca del concepto del indígena, ¿verdad? O sea, yo quedo asombrado realmente, porque se supone que es un pueblo luchador, un pueblo que realmente se ha ganado su espacio dentro de todas las comunidades, no solamente ecuatorianas, sino que en Sudamérica mismo, y que aquí se pueda permitir que una nacionalidad tenga mucho más peso o tenga muchas más oportunidades de poder pelear su nacionalidad, su historia,
su esencia de personalidad, de persona y de nacionalidad entre la indígena y la afrodescendiente. Y ahora, con la nueva Constitución, prácticamente ese esquema es prácticamente similar a lo que estaba escrito en la Constitución anterior. Obviamente que el gobierno habla mucho del decenio, habla mucho de esto, pero realmente a mí me siembra esa duda en el sentido de que ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ya, verás, hay un problema ahí y mucho más serio. Lo que pasa es que el pueblo afrodescendiente nace con la Constitución del 2008. Hasta el año anterior, es decir, el año 2007, que se reconoce el primer domingo del mes de octubre como el Día Nacional del Negro. Y hay una característica muy simpática ya, porque cae un domingo 2 de octubre. Y domingo, un día primero que no se trabaja. Y ese día, en una reunión plenaria extraordinaria, se reúnen los congresistas de esa época y deciden elevar 1, el Día del Negro Ecuatoriano; 2, a Alonso Illesca como héroe negro del Ecuador; y 3, que la historia del pueblo negro sea reconocida a través de los textos. Y entonces, cuando entras hacia la Constitución del 2008, obviamente hay un quiebre, hay una ruptura, porque ya no existe el pueblo negro, sino que hay una construcción de afrodescendencia. Entonces, en este momento tocaría a los grupos sociales afro, que entiendo son organizaciones, más de 1.500 organizaciones de tipo afro, solo en la provincia de Esmeraldas, legislar, cavilar y buscar a través de los asambleístas de su provincia que legislen las normas, las reglas, para que se reconozcan todos estos beneficios hacia el pueblo negro. Se habla ahora de etnoeducación, pero ese es un espacio que lo vamos a abordar en el próximo bloque, porque ahora nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos, amigos televidentes.